En esta publicación continuamos con la narración del comandante Chafik Handal sobre la posición del Dr. José Gustavo Guerrero, quien apoyó enérgicamente el derecho de las naciones a la no intervención extranjera. El Dr. José Gustavo Guerrero participó en esa conferencia apoyando enérgicamente el derecho de las naciones a la no intervención. La tesis escrita en el proyecto de la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados decía así: ningún Estado tiene derecho de intervenir en los asuntos internos o externos de otro. No cabía duda de que esa formulación defendía la autodeterminación de nuestras naciones y enfrentaba al sistemático intervencionismo de los Estados Unidos en nuestros países, ya fueran invasiones militares, presiones diplomáticas, imposiciones económicas o bajo otras formas. En ese momento, en 1928, estaban los marines yanquis invadiendo a sangre y fuego a Nicaragua. Aquella era una expresión valiente de solidaridad con la resistencia de Sandino y una protesta frente al imperio que constantemente agrede, invade, presiona, interviene abusivamente en nuestros asuntos, pisoteando nuestras soberanías y autodeterminación. La delegación salvadoreña encabezó, con el estilo diplomático de la época, el enfrentamiento con la delegación del gobierno de los Estados Unidos en la Conferencia de La Habana. Y hay cosas aún más sorprendentes. Durante la presidencia de Jorge Meléndez, 1929 a 1923, el gobierno nicaragüense firmó el Tratado Bryan Chamorro, por medio del cual Nicaragua cedía a los Estados Unidos su dominio sobre el río San Juan y el Gran Lago de Nicaragua para que construyera un canal interoceánico. Asimismo, cedió la parte que le correspondía en el Golfo de Fonseca para que estableciera allí una base militar naval, lo cual estaba relacionado no solo con la protección de la proyectada vía interoceánica, sino más ampliamente con su propósito de situar en el subcontinente centros de poder militar para controlar a nuestros pueblos, como lo hicieron después en la zona del Canal de Panamá, al establecer allí el Comando Sur y la Escuela de las Américas para adoctrinar y subordinar a los militares de América Latina y el Caribe. El gobierno de Jorge Meléndez se opuso al Tratado Bryan Chamorro. En 1916 llevó el caso a la Corte Centroamericana de Justicia entonces existente. Al mismo tiempo, Costa Rica demandó sus derechos de navegación sobre el río San Juan y de condominio en las bahías de Salinas y San Juan del Norte. La Corte definió al Golfo de Fonseca como una bahía histórica, lo cual significaba que los países ribereños tienen sobre ella una soberanía compartida y sin el acuerdo de todos, ninguno de ellos puede ceder una parte del mismo. El fallo de la Corte Centroamericana declaró nulo el Tratado Bryan Chamorro. Esta defensa de la soberanía por Jorge Meléndez ciertamente luce contradictoria con el préstamo que él mismo contrajo en 1922 con banqueros norteamericanos, a quienes autorizó a intervenir nuestras aduanas con sus agentes fiscales para cobrarlo. En 1922 el gobierno de Meléndez contrató un empréstito de $18,5 millones con banqueros de los Estados Unidos y aceptó condiciones lesivas para el país, en virtud de las cuales agentes fiscales estadounidenses se posesionaron de las aduanas salvadoreñas y retuvieron el 70% de las recaudaciones por el ingreso de mercancías extranjeras, para cobrar el capital e intereses de la deuda por cuenta de los prestamistas de Wall Street. Este atropello a la soberanía nacional motivó más descontento y protestas. Continuaremos con estas narraciones. Agradecemos tu atención. Compártelas y escríbenos tus opiniones.